Señora Lizárraga. Gracias, señora vicepresidenta. Me gustaría empezar, señorías, con una pregunta. ¿Por qué le piden, señorías del PP, a Susana Díaz lo que les puede conceder Rajoy? Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. La segunda, me gustaría dedicar mi intervención a todas esas personas que han perdido a sus familiares y que no han heredado ni un euro. A todas esas personas que han perdido a sus familiares y que han tenido herencias inferiores a 250.000 euros por heredero o heredera. A todas ellas, porque ninguna de ellas ha tenido que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Y es que el debate de esta proposición no de ley viene de largo. Debo decir, en primer lugar, que a nosotros nos hubiera gustado estar en ese grupo de trabajo que modificaba el impuesto. Claro, para dotarlo de progresividad, para eliminar el error de salto, para actualizar la tasa. Por eso defendimos desde el principio que teníamos que estar en ese grupo para modificarlo. Insistimos que tendríamos que estar para compensar las malas ideas y las malas políticas que significan un retroceso para Andalucía y para España, pero nos rechazaron para formar parte del grupo de trabajo. De aquellos polvos estos lodos y este lodazal de reformas fiscales que se han llevado a cabo en Andalucía. En el debate de totalidad de presupuestos, nosotros señalamos ya como imprescindible derogar las reformas normativas llevadas a cabo por el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y proponer una nueva reforma en la escala del IRPF y una reforma también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para aumentar su progresividad, para deflactar la tarifa congelada desde 1999, que ha supuesto un alto gravamen para patrimonios basados en pequeños y medianos ahorros, y corregir el error de salto, sí, hacerlo, pero no en el sentido del Partido Popular, sino con una tarifa más progresiva. Para el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía hay que recobrar el sentido original del impuesto, que ha perdido gran capacidad de recaudación por la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas. Eso que se llama dumping fiscal. Por ahora, lo que se ha conseguido en Andalucía es una caída estimada del 14,6% sobre la recaudación inicial de 2016, unos 75 millones de euros menos. ¿Y a quién beneficia eso? ¿A quién beneficia? En mayor medida, beneficia a las herencias mayores. Yo no digo que a las más pequeñas no se les beneficie, sí, pero en mayor medida beneficia a las herencias de mayores, lo que significa que beneficia la acumulación de riqueza y la proliferación de las desigualdades extremas. Entenderán que nosotros con eso no vamos a estar. Por si no se han dado cuenta, señorías del PSOE, el Grupo de Ciudadanos lo quiere todo, y lo quiere todo en el sentido neoliberal de la expresión. Quien se acuesta con un neoliberal se levanta privatizado, externalizado, con un sistema fiscal agujereado. He visto una noticia en la que el Partido Popular de Andalucía planteará con mociones la declaración de municipios libres del impuesto sobre sucesiones para herencias por encima de 250.000 euros por heredero. Nosotros nos estamos pensando presentar mociones para declarar municipios libres de su herencia de paro, de desahucios, de pobreza y de precariedad laboral. Señorías, el debate en virtud del cual se comparan Madrid y Andalucía nos parece un debate falaz y peligroso. Es absolutamente irresponsable comparar Madrid y Andalucía. Estamos cansados de ejemplos de gente soltera que hereda 800.000 euros, cuando las herencias por debajo de 250.000 están exentas. Es que no hay que pagar ni un euro. Se olvidan permanentemente, además, del efecto sede. Se dice que queda neutralizado con la liquidación del sistema de financiación autonómico y la aplicación de los índices de consumo correspondientes a cada territorio. Pero la incidencia del efecto sede es más amplia. La deslocalización de empresas desde la periferia a los centros de negocio de Madrid o Barcelona, ¿qué arrastra? Arrastra empleo, actividad, finanzas, rentas salariales, consumo, que es la base de nuestro sistema tributario. La incidencia fiscal del efecto sede va mucho más allá de cómo repartimos el consumo. Determina dónde se genera más y mejor empleo, dónde hay mayores salarios, dónde se paga, por tanto, mayores impuestos de sociedades, mayor IRPF, eso incide en los índices de consumo, incide en la participación del IVA. También hay un impuesto sede que afecta a los tributos cedidos al 100%, a su gestión, a su recaudación. Su importancia es menor en términos cuantitativos, pero sí en cuanto a la composición de ingresos de las comunidades autónomas, y tiene un valor simbólico. Por ejemplo, las operaciones societarias de constitución de sociedades, fusión, disolución, etcétera, tributan donde la sociedad tiene su sede. Las grandes corporaciones nacionales, ¿dónde tienen su domicilio fiscal? En Madrid o en Barcelona, y en ellas tributan en concepto de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Por cierto, también con un nivel de bonificaciones altísimo en Madrid. Ese potencial sirve para llevar a cabo una competencia fiscal desleal en relación con otros impuestos. Y también con ese mismo impuesto. El impuesto de sucesiones y donaciones está prácticamente abolido en la Comunidad de Madrid, lo que a su vez genera deslocalizaciones, es decir, efecto sede y dumping fiscal se retroalimentan. Los ricos de Andalucía sitúan su residencia fiscal en Madrid para eludir el pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Eso es patriótico? Pagan en Madrid, que además se da la paradoja de que recauda más en impuestos sobre sucesiones y donaciones. En conclusión, la recaudación per cápita por operaciones societarias, que es una manifestación directa, que es una manifestación que no está corregida en el sistema de financiación autonómico, es más del doble en Madrid en términos per cápita que en Andalucía. Y se permite abolir el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Con eso, los ricos que tienen, pues un incentivo para localizar allí sus patrimonios y eso acelera la desigualdad territorial. Otras manifestaciones del efecto sede, la capitalidad, la presencia de los ministerios, las universidades, el Aeropuerto Internacional de Barajas, las infraestructuras de comunicaciones, toda la actividad laboral vinculada, toda la actividad económica que ello genera da lugar a una sobredimensión de las cuentas fiscales, el IRPF de los trabajadores públicos y del empleo asociado a esos servicios y el consumo que concentra. Lo falaz es decir que los desequilibrios se reducen a un simple problema de competitividad y productividad territorial, porque luego viene Cifuentes y tenemos que escucharla diciendo que es que Madrid paga la sanidad de los andaluces y de las andaluzas, cuando lo que hacen es aprovechar el efecto sede de la capitalidad, aprovechar el dumping fiscal gracias a ese efecto sede, retroalimentándose para confundir debates, para enfrentar territorios y para hacer y legitimar dumping fiscales que no queremos desde luego en Andalucía. En Andalucía, miren, señorías, no estamos ni con la reforma churretosa que ha hecho el PSOE con Ciudadanos, ni con el parche que propone el Partido Popular en esta proposición no de ley. Nuestra posición respecto a este impuesto es recuperar su sentido original, acabar con el dumping fiscal, con una armonización que haga un impuesto útil y progresivo, todo menos una cifuentización del impuesto. Derogación del Decreto Ley 4/2016 de medidas urgentes relativas al impuesto de sucesiones y donaciones. Nuestra propuesta es aumentar su progresividad, deflactar la tarifa congelada desde 1999, que, insisto, ha supuesto un alto gravamen para patrimonios basados en ahorros pequeños y medianos. Corregir el error de salto, que sí, pero a través de una tarifa progresiva, no a través de su solución neoliberal. Todo ello previo estudio riguroso de los perfiles socioeconómicos de andaluces y andaluzas para ajustar equitativamente la tarifa del impuesto a la realidad económica y patrimonial de Andalucía y recuperar un impuesto equilibrado y progresivo. Señorías del PP, su modelo es el de las SICAV, el de las amnistías fiscales, el agujereo del sistema fiscal, el enfrentamiento entre territorios, los papeles de Panamá. Eso no son errores de salto, esos son errores de asalto. Señorías del PSOE, estamos hartos de sacarles las castañas del fuego. Les pedimos responsabilidad, por favor, responsabilidad la próxima vez que se les ocurra hacer un grupo de trabajo sobre Hacienda Pública. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra el señor Ruiz García. Señoría, tiene la palabra.